En distintas circunstancias hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes sobre los bebés. Y también hemos compartido en esas circunstancias algunos videos relativos a esos primeros momentos de vida. Y hoy quisiera volver a mostrarles una imagen que seguramente con la mayor parte de ustedes lo hemos compartido, que me parece oportuno repetirla, esa imagen, porque nos puede ofrecer un pie para retomar hoy los elementos con los cuales hemos empezado a abordar la temática del Edipo del modo que a Foukelman le parecía más pertinente. Her life and Gianna's belly and herself. Fíjense, en esta secuencia hemos tenido oportunidad de observar a alguien que está en función parental sosteniendo a una criatura sobre la cual, por la imagen que nos muestra y por la cadencia del llanto que se escucha, podemos deducir que se encuentra en los primeros días de vida. Deducimos que es una beba porque la persona que está allí dice algunas palabras en las que se escucha her life, no his life, her life, su vida de ella. Y creo que agrega ahí algo como she's doing better, something like that. Ella está mejor y está así, muestra. Y ocurre algo que nos llama la atención ahí, que siguiendo con los anglicismos me parece que se puede poner en el orden de turn off y turn on, encendido y apagado y encendido. Algo que está encendido, que se hace manifiesto en la imagen y en la voz de la criatura, y que en correspondencia con una voz del mayor que sostiene ahí, digo en correspondencia para no decir respuesta, que algo de ese orden se nos impone al mirar, pero yo diría, algo está encendido que es manifiesto en la imagen y en la voz de la criatura, y en correspondencia con la voz del mayor que empieza a operar ahí de una manera muy particular, eso se apaga. Se apaga, así, tac, queda apagado. En esta secuencia tan sencilla ya tenemos una matriz complejísima, cuyo análisis seguramente no podríamos agotar hoy, y que nos va a seguir dando que pensar. Por lo pronto, yo les diría a ustedes, ¿qué quiere decir que hay algo que se prende y que se apaga? Ahí. Bueno, por lo pronto quiere decir que hay una alternancia signada por una oposición, por una mutua exclusión. Si algo está prendido es porque no está apagado y viceversa. Y donde podemos definir a los términos prendido-apagado desde la articulación que los vincula. Eso que nosotros conocemos como estructura, donde los elementos se definen no por ellos mismos, sino en su relación de oposición con los otros.
O sea que en esta matriz tan sencilla ya podemos captar algo del orden de una estructura. Y si hay un prendido y un apagado, estamos también diciendo que hay un elemento diferencial, justamente, que no es prendido ni apagado, que es la relación misma entre esos dos elementos. A ese lugar que es la relación misma, que es como un elemento diferencial, en psicoanálisis lo llamamos corte. Y corte es la evidencia de que no hay homogeneidad entre un elemento y otro. Y que al no haber homogeneidad, justamente se arma allí algo de una serie que está vinculada, esa serie, con relación a estos cortes. También es el lugar que impide la homogeneidad, en psicoanálisis lo podemos llamar castración. Bueno, como estamos analizando el libro Conversaciones con Jorge Fuckelman, no vamos a privarnos de citar a Fuckelman en otras intervenciones que ha hecho en el curso de su transmisión. En el año 1999, en el marco de una charla en un hospital, yo no recuerdo bien si fue el Tobar García o el Hospital de Niños, Fuckelman es invitado a hablar y ahí dice algo que realmente nos llama la atención. Él dice que aunque sonara raro decirlo así, un bebé chiquitito no conoce la oscuridad. Porque un bebé chiquitito está ubicado o bien en un campo de visibilidad casi absoluto, o bien está durmiendo. O bien está ubicado en un campo de visibilidad e iluminación casi absolutas, o bien está durmiendo, con lo cual, en este sentido, decía él, en esa charla, la constitución del campo de lo invisible es más bien atribuible a otro tiempo lógico. Después veremos ese otro tiempo lógico que puede corresponderse con el estadio del espejo. Pero fíjense, lo que está señalando ahí es que todavía el campo de lo invisible no se ha constituido. Y esto que yo comento se vincula bastante con esto que estábamos diciendo respecto a prendido o apagado. Tac, tac. Y ustedes, como yo, podremos decir, bueno, qué ternura la escena, ¿no? Es una escena simpática. Y no está descartado que hagamos esa apreciación sobre la escena de la beba con esta persona que sostiene ahí a la criatura. Pero lo que nos interesa señalar acá sobre todo son algunos elementos que hacen a la constitución del sujeto en su relación con el otro con mayúscula. El otro con mayúscula, que es un concepto que introduce Lacan, un concepto que refinó Lacan, que lo tomó y lo complejizó digamos, desde la concepción hegeliana, esta cuestión del otro con mayúscula, y es un concepto del otro con mayúscula que nos ha esclarecido respecto a una función que es externa al sujeto, pero que no se superpone ni con los otros semejantes, ni con esa clase de objetos que el psicoanálisis elabora desde la falta de objeto. O sea, el otro con mayúscula no se confunde ni con los semejantes ni con los objetos que están ahí en esa dimensión de falta. Este otro con mayúsculas más bien está vinculado al deseo y al saber. Y si nos preguntaran, ¿qué es el otro con mayúscula? No estaríamos mal orientados si dijéramos que está relacionado con ese deseo no anónimo cuya presencia es fundamental para nuestra llegada al mundo, así como está relacionado a ese saber que se corresponde con el tesoro de significantes, con el campo del lenguaje, con ese mundo donde prima la palabra. Entonces, el otro con mayúsculas relacionado con el saber y con el deseo.
encarnado en alguien, por supuesto, ¿sí? Digamos, este otro con mayúscula. Ahora resulta que este otro con mayúscula está fallado. ¿En qué consiste esa falla? Varios modos de decirlo. Un modo es decir que le faltan a este otro con mayúscula ciertos elementos. Por ejemplo, faltan los significantes que podrían ubicarnos a nosotros como sexuados en las diferencias sexuales. Es decir, faltan los significantes que podrían permitir que dijéramos de manera definitiva soy hombre o soy mujer, o soy no binario, o soy lo que a ustedes se les ocurra en el campo de la ubicación respecto a la sexualidad. Con esto podremos decir, aun cuando el señor que sostiene la criatura diga her life, con lo cual está atribuyendo algo relativo a la feminidad, permítame que lo diga de esta manera tonta. Esto no va a garantizar que la criatura, más adelante en el futuro, quede ubicado en esa posición o no tenga alguna definición respecto de la feminidad o la masculinidad u otras variantes del posicionamiento frente a la sexualidad. Quiero decir que a este otro le faltan los significantes que permitieran ubicarnos en esas diferencias sexuales, porque justamente en esa ubicación que tenemos respecto a la sexualidad, lo que se verifica es una cierta inestabilidad que es permanente. Y por otra parte podríamos decir que si este otro no estuviera fallado, si a este otro no le faltara nada, no habría posibilidades de pensar en un sujeto. Quiero decir que en tanto hay un saber en falta y un deseo del lado del otro, eso es justamente evidencia de que es posible un sujeto, de que un sujeto quede allí ubicado. Ahora bien, aquí hay una cuestión bien interesante porque esa falla del otro queda vinculada a lo que del lado del sujeto se pierde. ¿Qué se pierde del lado del sujeto? Bueno, un modo que ha tenido Foucault de plantear esto es que en tanto nuestra reproducción es sexuada, lo que se pierde es la inmortalidad. Por lo tanto, nosotros desde el origen pasamos a tener una relación con la muerte bajo la forma de ciertos objetos que a este cuerpo sexualizado y mortificado le faltan. Pero si yo digo los objetos que faltan en este cuerpo, tengo que suponer que estoy haciendo algún uso de algún parámetro que me permita decir que hay algo que falta. A propósito de esto, en otra conferencia de Foucault del 2007, en el Hospital Español, me consta porque estuve ahí en esa conferencia, en el 2007, él comentaba allí lo esclarecedor que fue para él encontrarse con una frase de Lacan que decía que a un animal que se está muriendo de hambre no le falta nada. Es un animal que se está muriendo de hambre. Bueno, saben que después de todos estos años encontré la referencia esta que señalaba Foucault sobre Lacan, sobre esta idea de que a un animal que se está muriendo de hambre no le falta nada. La encontré esa referencia. Está en el seminario de un otro al otro, en la clase del 7 de mayo de ese seminario, y ahí Lacan señala que toda evocación de la falta supone que ya está instituido un orden simbólico. ¿Sí? O sea, toda evocación de la falta supone que ya hay una institución del orden simbólico desde el cual se puede ubicar algo como falta. Ahora bien, él ahí se pregunta, ¿qué es un orden simbólico? Y se responde que es más que una ley ese orden simbólico, también es una acumulación y además numerada, es un ordenamiento. Fíjense qué interesante esto de que se trata de una acumulación y además numerada porque si ustedes recuerdan,
El año pasado, cuando estuvimos trabajando en forma presencial con el primer capítulo de Conversaciones, hacemos referencia al número como algo que empieza a contar desde el inicio en esa relación que tienen los bebés con la voz y con la mirada. Hay algo del orden del ritmo que empieza a contar y que es algo muy cercano al número. Y acá Lacan nos está diciendo, bueno, lo simbólico no solo es una ley, sino que también es una acumulación y además numerada, lo cual implica un ordenamiento. Y por otra parte él dice, si a lo real lo definimos por la supuesta abolición del material simbólico, a lo real no puede faltarle nunca nada. Y acá aparece la frase que a Foucault le pareció luminosa en esta clase de un otro al otro, y Lacan señala, hay, tal cual, al animal que estira la pata, tal cual dice, al animal que estira la pata, debido a una serie de factores, de efectos fisiológicos perfectamente adaptados, y acá aclara, estira la pata, ¿sí?, y queda completamente excluido llamar a esos efectos hambre. En realidad se trata del fin del organismo como soma, y a ese animal que estira la pata no le falta nada. Pues tiene suficientes recursos alrededor de su organismo como para tomar en cuenta su reducción llamada mortal. Y el cadáver también es un real, al cadáver no le falta nada, se podría decir también. Entonces, ahí queda indicado claramente que la falta corresponde a una articulación simbólica que hace que para nosotros haya cuerpos sexualizados y mortificados que están castrados. Otro modo de decirlo es que lidiamos con un cuerpo cortado en rodajas por la estructura del lenguaje. Y si nos remitimos a la criatura que veíamos en el video, por un lado podríamos decir, a esa bebita cuando está llorando no le falta nada. Es una bebita que está llorando, incluso ni siquiera esto de llorar, bueno, es una atribución que nosotros adjudicamos allí. A esta bebita no le falta nada. Y por otra parte, podemos pensar que ese cuerpecito ya es un cuerpecito cortado en rodajas por la estructura del lenguaje. En esta escena que nosotros veíamos, ¿dónde o de qué modo se evidencia la falla del otro? Ahí. En esa voz vocalizada, que ustedes habrán escuchado, el O, digo, es vocalizada porque es una vocal. O, en este caso, podría ser A, E, I, U. En este caso es O. En esta voz vocalizada, que en una suerte de continuidad, ¿no? Su continuidad. O, ahí se nos presentifica algo que bien podría hacernos pensar, permítame decirlo de este modo, en dos cosas. Por lo pronto, vamos, un significante que tiende a representarse a sí mismo, pero también nos hace pensar en la posibilidad de una voz que parece que tendiera a lo absoluto, es O, no para, O, y en esa tendencia de la voz al absoluto, anonada de tal modo, ¿no?, a la criatura, que el efecto es que la criatura se duerme. Fíjense el efecto de anonadamiento que produce. Es lo que también podría entenderse, fíjense, como ciertos efectos institucionales que pueden recaer sobre los bebés, porque podríamos decir que en el marco de una institución, tanto la voz y la mirada, que no está dedicada a ningún bebé en particular, lo hemos conversado esto con ustedes, cuando hablábamos de los efectos del orfanato,
En la institución hay una voz y una mirada, digamos, guiada por un protocolo, pero es una voz y una mirada que podemos decir, tienden a cierta idealización. Bueno, se podría decir que esta voz del señor que sostiene la criatura en algún sentido se parece a lo institucional. Y la evidencia de que se parece a eso es justamente el efecto que produce, que es de anonadamiento, de aletargamiento, como si tuviera en juego ahí algo excesivo, con un estímulo excesivo, y ustedes seguramente saben que es frente a un estímulo excesivo, lo que suele ocurrir con los bebés es que se arma una pantalla protectora y se duermen. Están en un lugar donde hay una estimulación muy fuerte y el efecto que se produce es justamente el de dormirse. Pero les decía, supongamos, si esta voz del señor que está ahí vocalizando, imaginemos, cabiera la posibilidad de que se prolonga al infinito y continúa por siempre jamás, ahí estaríamos en los prolegómenos del marasmo y del hospitalismo. ¿Sí? Digamos, esa voz que tiende al infinito y que genera estos efectos de aletargamiento, de apatía, adormecimiento, bueno, eso que ya comentáramos en otra oportunidad cuando yo evocaba el ejemplo que nos contaba otra compañera colombiana sobre los orfanatos, ¿no? Y la experiencia de estar en una sala donde había 100 cunas de bebés y lo que le llama la atención a ellas es el silencio en ese lugar. Los bebés aletargados, apáticos, silenciosos. Ahí podríamos decir, la voz institucional, la mirada institucional generando sus efectos sobre el cuerpo. Como acá nos encontramos en esta escena que vimos con alguien que está vocalizando desde un cuerpo que porta un nombre, no es una institución, es un cuerpo que porta un nombre, ese cuerpo también está cortado en rodajas por la estructura del lenguaje. Digamos, importar un nombre propio es ya la evidencia de un agujero que está ahí, por razones que en otro momento podremos discutir, pero el nombre propio tiene justamente esta connotación de que nos ubica en un ordenamiento, en un linaje, con lo cual en ese linaje tenemos algo que atañe justamente al cortes. Bueno, como ocurre esto, se trata de un mortal que está allí vocalizando. Esto termina en una oclusiva. Fíjense que es OM. Termina en una oclusiva. Lo cual supone un corte ahí. Un corte que nos hace pensar que esa voz está también en relación a una voz perdida. Digo, ¿qué pasa cuando el Señor ya no tiene más aire? Queda la columna fónica cortada por una consonante oclusiva. Y dicho sea de paso, es sobre las oclusivas, elementos del sonido que producen el corte en la columna fónica, las oclusivas, o sea, ¿no? Es habitualmente sobre las oclusivas que recaen los problemas de dicción. Yo lamento que no esté Silvina acá, justamente Silvina avisó, porque hoy justamente quería convocarla para que nos comentara algo sobre su experiencia respecto a estos problemas de dicción. Bueno, ojalá que en la próxima pueda estar con nosotros. Bien. En la criatura que queda anonadada, dormida, digamos, vemos también quizás la comprobación de que es necesario para la criatura establecer un punto sordo para una voz que de otro modo sería arrasadora. Y esta es una condición para la asunción de una voz propia. Así como ustedes habrán leído en algún momento que Freud habla la necesidad del punto ciego en el campo de la mirada, justamente como condición para poder tener una mirada propia, se podría decir que acá estamos en los problemas
que supone establecer un punto sordo para una voz que resuena, un timbre que es la voz del otro, que si no uno no en algún punto no estableciera este punto sordo, esta voz no llevaría puestos, sería arrasadora. Pero acá tenemos una complejidad respecto de la mirada, lo hemos comentado con ustedes muchas veces, porque en la mirada nosotros podemos cerrar los ojos, digo, tenemos párpados, pero en las orejas no tenemos párpados, en los oídos no tenemos párpados, no tenemos esfínteres, y además a la complejidad esta se le suma otra, que es esta voz, aun cuando no tenga sonido, sigue operando. Y es más, es una voz que opera, en todo caso, opera en una esquicia entre la voz y el sonido. Quiero decir, el contacto, el arrullo, el acune, eso transmite una voz, aun cuando no haya sonido de por medio, con lo cual podríamos decir, no podemos escapar a esta voz. Esta voz tiene un carácter invasivo, envolvente, posesivo, y no podemos... Entonces ahí, para nuestra propia reflexión, y yo los invito además a continuar esa reflexión, de qué problemático que es justamente ahí establecer un punto sordo. ¿No? Algo que nos permita escapar de esa voz que de otro modo no sería arrasadora. Entonces ahí, en esta criatura que acabamos de observar en el video, el dormir va al lugar de la carencia de aquello que si no estuviera en falta no habría un límite. Entonces, de un modo muy somero diremos que ese límite que se impone del lado de la criatura implica que hay algo que no está. Pero atención, porque no hay nada que quede marcado como no estando, si no es por la dimensión simbólica que indica ese lugar de lo que no está en su lugar. ¿Sí? O sea, en estas escansiones que hemos comentado, tenemos el ejemplo de la biblioteca. De repente hay un hueco en la biblioteca, entre los libros. Bueno, lo que nos hace pensar que ahí hay algo que está en falta es justamente la biblioteca, que vendría a representar allí la dimensión simbólica. No es sin esa dimensión simbólica que nosotros ubicamos que ahí falta algo. Entonces les decía, ya estoy terminando. En estas canciones a las que nos reenvía Fuckerman, en esta parte del capítulo de Edipo que estamos leyendo, que es castración, frustración y privación, y esta introducción justamente la he hecho para que nos metamos un poquito en esto hoy y la reunión que viene. En estas canciones, la privación es sin duda la más difícil de comprender y de captar intuitivamente, y yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. La privación es la dimensión más difícil de captar allí, porque se basa, como dijéramos hace un momento, en la hipótesis de una falta real, una falta que sería ajena a cualquier representación de la falta que pueda ser articulada por el sujeto supuesto en esta carencia. Y como también señaláramos, Lacan indica ahí una suerte de redoblamiento de lo real, cuando dice que por un lado lo real es pleno, con lo cual no le falta nada, y por otra parte dice que para hacer un agujero en lo real es menester que se introduzca un objeto simbólico, y desde allí queda ubicado algo relativo a la falta. En este sentido, es que la privación solo puede concebirse de manera efectiva para un ser que articula algo en el plano simbólico, ¿no? Con lo cual queda claro que en este sentido una falta solo puede entenderse teniendo en cuenta el lugar del otro. Y cuando decimos otro indicamos una dimensión que atañe al mundo de la palabra. Y por otra parte dejo esta pequeña línea al final, que es que en Freud puede leerse entre líneas la existencia justamente de una cierta heterogeneidad entre dos caras contradictorias del objeto, una que es representable y otra que no lo es. Cuando los que estamos acá en la facultad
la primera materia que tuvimos de psicoanálisis. Nos transmitieron algo respecto a la experiencia de satisfacción, ¿se acuerdan? La famosa experiencia, satisfacción y la alucinación. Bueno, en esa matriz tenemos justamente al objeto con estas dos caras contradictorias. Un objeto que no es representable porque es el objeto de la experiencia de satisfacción, y este objeto alucinado, que sí es representable. Pero resulta que el objeto de la satisfacción en realidad es un agujero. No es que estuvo alguna vez. No es que estuvo alguna vez. No se trata de un objeto que operó, se trata de un objeto que queda ubicado como tal, como agujero, desde la fantasía. Y bien sabemos que es la fantasía la que opera, en rigor, a modo de pantalla protectora de ese agujero, de esa llancia, de esa abertura, y es la que tiene efectos, evidentemente, en la constitución de los sujetos, el plano de la fantasía. Bueno, hasta aquí lo que les quería comentar respecto a este pasaje de conversaciones. Si les parece, hacemos un intervalo breve para buscar un cafecito, un vaso de agua y retomamos para la conversación.